Te estoy hablando, Bárbara. José Ignacio, en realidad fui yo. Perdóname, de verdad. Quizás él es un regalo, no pensé que te fueras a poner así. Perdón. Regalo. Gracias, Margaret. Ni te preocupes, ya suficiente tienes con estar con José Ignacio. Una más y explotas, amiguis. Ya, tranquilízate. Leticia, Sí, ¿y qué fiesta es esta? estamos en una boda. ¿Una boda? Pero, ¿quién se casa? Mi nieta, Bárbara. Bárbara, sí. Sí. Pero, ¿con quién? Yo no sabía que ella tenía novio. Bárbara acaba de casarse con José Ignacio. ¿José Ignacio? ¿Con José Ignacio? Pero no puede ser. José Ignacio se va a casar con Rosa. Él no se puede casar con Bárbara. Cálmate, baja la voz, por favor. Pero esto es una locura. Ellos eran novios desde hace mucho tiempo, antes de que llegara Rosa. Se iban a casar. Además, el niño es mejor que viva en una familia. ¿Tú me estás diciendo que Bárbara va a criar al hijo de Rosa? No es el hijo de Rosa, es el hijo de Eva. Y sí, Bárbara pidió la custodia de Eduardito. Ay, campeón. Me encantaría que me vieras feliz. La verdad es que no puedo dejar de pensar que esta voz es un gran error. Sí, la única mujer con la que me quise casar alguna vez se llama Rosa. Con ella quise todo. Familia. Sí, hogar, futuro. Ay, campeón, pero bueno, Rosa es parte del pasado. Lo único que espero es que esta locura sirva para que tú y yo estemos juntos. Que nada ni nadie nos pueda separar. Sí, juntos. Sí, ven. ¿Cómo va nuestro plan, Graciela? Te siento muy lenta. ¿No pudiste llevarte al escuincle antes de la boda? Estuve a punto. Yo le lo había dejado solo en la sala. Pero justo cuando me lo iba a llevar, la sirvienta llegó. Es una sombra, Margaret. Yo creo que sospecha que tramo algo con el escuincle. Por eso me tiene tan vigilada. Si la sirvienta te estorba, la sacas de en medio. Pero ese niño tiene que desaparecer para nuestro beneficio, ¿entiendes? Ahora más que nunca ese escuincle vale oro. Pierde cuidado, Margaret. Ya hablé con Vladimir y él esperará. No mucho, pero esperará unos días más. Por ahí te queda otro cabo suelto. La vieja está muy conversadora con Leticia. La veo demasiado lúcida para mi gusto. Quizá necesite otra dosis de su medicina. No nos conviene que hable de más. Tranquila, que ya es hora de sus pastillas. Y yo soy una enfermera muy puntual. Exacta como un reloj suizo. ¿Qué se siente cometer soltericidio, hermano? Felicidades. Qué chistoso. Ya sabes que esta boda es nada más un trámite para tener la custodia permanente de mi hijo. Quita esa cara. Ya te aventaste el agua, ahora disfruta. Ponte a nadar. ¿Sabes cuántos hombres quisieran casarse con una mujer como Bárbara? Muchísimos. Y con todo respeto, tu mujer está como quiere. Sergio, ahorita no puedo pensar en placer. Mi papá se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y, bueno, es un momento muy difícil para mi familia. Sí, lo sé, hermano, y cuentas conmigo para lo que sea. Pero ahora tienes una familia. Estás casado con Bárbara, por ley. Y si de verdad quieres darle un hogar a este chamaco, pues tienes que empezar a creértela. Cambiar pañales, ¿sabes qué? Paso sin ver. Felicidades, hermano. Acostúmbrate. Ese es su sentido del humor. Pobre Rosa. A ella no le va a gustar nada esta noticia. Sí, me imagino. Pero, ¿dónde estamos? Estamos en casa de los Altamirano. ¿Cómo? ¿Pero cómo se te ocurre traerme aquí? Tú no sabes que esa gente nos odia. Son nuestros enemigos. Sobre todo Gerardo Altamirano. Gerardo le dio un derrame cerebral. Está en la clínica de Antonio. No puede moverse, no puede hablar. Oh, no puede ser, pero me contenta. Seguramente ya no va a ser una amenaza. Ay, viene esa mujer. No, dile que se vaya, Leticia. No la quiero, no me gusta, me da miedo. ¿Pero por qué te da miedo? Señora Rosa, ahora es hora de sus pastillas. No las quiero. Ya la escuchó. Yo hago lo que ustedes me pidan, pero no me parece. El doctor Andrade le recetó estas medicinas y si no se las quiere tomar, hable con él. Está en juego su salud, señora. ¿Qué no escucha? No las quiere.
Ay, no quiero ver a nadie. Bueno, ¿y qué quieres que le diga a tu visita? ¿Que estás indispuesta? ¿Algún mensaje en especial? Ya sé que estás descansando en tus aposentos. Ay, pues no sé, dile que... Ay, ya, no soy tu mandadera. Recibe a tu visita. Hija. Papá. Jamás pensé que pondría un pie en esta casa. Si Gerardo Altamirano estuviera aquí, sufriría otro ataque al ver su casa invadida por los Sotomayor. Pues su hijo se casó con una Montenegro que tiene sangre Sotomayor. Creo que ese odio quedó enterrado, ¿no? Por supuesto. Además, muy pronto Aqua pasará a mis manos. Aún no recibo ninguna oferta, Rodolfo. Y te recuerdo que tengo otro comprador. Apúrate. Aqua será mía. Voy a fusionarla con Venus para crear el imperio más poderoso de lencería femenina de este lado del planeta. Tengo demasiados años esperando este momento. Así que no me presiones. Confía en mí. No es cuestión de confianza. Cuestión de negocios, Rodolfo. Así que no sé. Te recomiendo que te apures porque mucha gente quiere la empresa de los Altamirano. Sobre todo ahora que el viejo se convirtió en un vegetal. Tú sabes que te voy a ser mi socio. No me puedes traicionar. ¿Quién iba a decir que las cosas entre tú y yo iban a cambiar tanto? Rodolfo, ¿qué haces aquí escondido, hablando con este hombre? Tengo cosas que platicarte. José Ignacio se casó con Bárbara. ¿Cómo te enteraste? Lo vi en televisión, en un programa en el que estaban hablando de la boda del año. Bueno, ya. Olvídate de eso. Tienes que saber que eres una mujer maravillosa y estás muy joven todavía. Estoy seguro que vas a encontrar a alguien que sí te sepa ser feliz. No sé, papá. No creo poder volver a amar a nadie como a José Ignacio. Él es el amor de mi vida. No, hija, no digas eso. Él no es el amor de tu vida. Si lo hubiera sido, te habría apoyado, te habría sacado de aquí. A pesar de eso, es el único hombre al que voy a amar siempre. Me gustaría sacármelo del corazón, pero no puedo. Esa herida se va a cerrar. José Ignacio será solo un recuerdo lejano. Señito, es que está suena y suena su teléfono todo el día sonando. Gracias, Lupe, gracias. Bueno, Hola, muñequita. ¿quién habla? ¿Qué pasó? ¿Ya te olvidaste de mí? ¿Qué quiere? Déjame en paz. Ya le di su adelanto. Sí, ya lo sé. Nada más no te vayas a olvidar del resto. No creas que me voy a conformar con ese cuerpecito delicioso, por muy divina que estés. No vales $200,000. Desgraciado. Ya le dije que le voy a dar lo que me está pidiendo. Nada más necesito que me dé tiempo. Pues más te vale apurarte, ¿eh? La vida es corta y las mentiras también. No creo que a tu novio le guste saber lo que hicimos. Conocer a la verdadera Bárbara Montenegro. Chiquita.